Luchemos por la vida. Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica, una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Estamos aquí en un nuevo bloque, 17:44, es la hora en toda la República Argentina y estamos aquí en nuestra columna con Miguel Ángel Beso. Hoy vamos a hablar un poco de las redes sociales y el lamentable discurso del odio que se configura como un fenómeno mundial. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Bueno, un gusto estar nuevamente. Seguimos a cuesta con la pandemia, pero bueno, acá estamos con las limitaciones y los cuidados que hay que tener. Las distancias, por supuesto, que hay sí, que tener, sí. Y bueno, siguiendo el ritmo de los acontecimientos, de todo lo que se va dando en una época tan distinta que lo vamos a recordar por muchos años después, que ojalá pase lo más pronto posible. Escuchaba, antes de introducirnos en el tema, escuchaba a Carla Bisotti ayer decir, y sí, ¿cómo no vamos a tener problemas psicológicos todos si estamos en el medio de una pandemia? Porque por ahí se dice, los chicos y las chicas tienen, los estudiantes tienen, nosotros tenemos, y sí, en realidad, ¿cómo no querés que tengamos alguna lastimadura psicológica? Hay definiciones muy claras, incluso a nivel de la ONU, pero en general, de que la pandemia que viene es la pandemia esta, ¿no? La cuestión claro, los efectos sobre la psique, ¿no? Como estamos... Es muy difícil todo el proceso porque el encierro produce eso, pero también se intensifican las relaciones humanas, que en algunos casos son buenas, pero en otros casos no son tan buenas. Sí, sí, sí. Y pensemos, nosotros por ahí siempre valoramos las cuestiones con esta frase tan mentada y tan equívoca como es el sentido común. Se habla del sentido común como si fuera uno solo, y el sentido común no es uno solo. Entonces el sentido común para nosotros por ahí es, bueno, qué actividades podemos tener, pero pensemos en aquellos que viven... sin dar números, aunque uno los tiene, de manera asignada, que viven 4 hermanos en una pieza, que algunos no tienen internet, que la televisión es uno solo o dos, y que se van produciendo fricciones de todo tipo, conflictos, situaciones, y luego eso se expande afuera, ¿no? Sí, sí, sí. Además, que las familias que viven con ese tipo de características, por lo general, no tienen un trabajo formal. No. Tiene un trabajo informal, y cuando vos decís, bueno, volvemos a fase 1, estamos todos perjudicados, pero quienes más están perjudicados son esos sectores que trabajan informalmente. ¿Te acordás del último tema que tocamos cuando yo vine? Hablábamos de eso también, precisamente. Claro, que fue precisamente lo que pasó luego, es decir, estamos en Río Cuarto, mira, a fin de diciembre del año pasado teníamos un 15% de desempleo en la ciudad, ¿no? Y... luego bajó bastante, como que se reactivó la economía en una etapa y bajó a 9. Y ahora está subiendo de nuevo, precisamente por la situación de la pandemia. Porque cuando la mirada es solo desde la visión médica, lo lógico y natural, y es absolutamente comprensible, que sea paralizar todo. Claro. El problema es que hoy hay que hacer un equilibrio entre la economía y cómo nos cuidamos nosotros para no contagiarnos unos con otros, porque es muy alto. Entonces eso es bastante complejo, ¿no? Y hablando de, imaginémonos que hay un 40% de personas, estos son datos, los últimos datos que hay, que tenemos en la ciudad, un 40% que trabaja en negro. Es decir, que trabaja en negro, se enfermó, no tiene obra social, más allá de que no tiene aporte jubilatorio, ni puede proteger a su familia. Digamos, es muy compleja la situación, que no es de Argentina, ojo. Los fines de semana siempre uno habla con amigos que están afuera, y la situación en Chile es verdaderamente muy fea. La pobreza allá es mucho mayor, y desde antes. Sí. Pero en España han cerrado un montón de negocios. Hablo con un amigo el domingo, muchísimos negocios que no... y esos son empleos que se pierden, porque el problema es la imposibilidad de tener trabajo, ¿no? Bueno, y todo esto que se configura mundialmente, no solo desde ahora, sino que viene a ser el corolario de la pandemia, viene a configurar para entrar en materia en los discursos del odio, ¿verdad? Sí, la verdad que
hay todo un trabajo que se viene haciendo desde las organizaciones internacionales, organizaciones intermedias, el propio INADI argentino, bueno, ¿cómo circula esta idea del discurso del odio? Que no es tan fácil definir. Si cuando uno quiere definirlo no encuentra tan fácilmente palabras. Así, ¿qué es el discurso del odio? Sí, una aproximación diríamos que es un discurso que trata de, que agrede, insulta, desprestigia, desacredita, deteriora la imagen de otras personas, en términos muy generales. En términos particulares, generalmente va vinculado a la mujer, a la raza y a las cuestiones, a las personas que han tomado un rumbo distinto a hombre o mujer, es decir, que han tomado otra opción. Y las redes son el canal. Las redes son el canal por donde se expresa todo este odio, que uno dice, bueno, no son tantos porque son uno cada 12, pero si Río Cuarto supera el 67% de personas que tienen Facebook, y Facebook, que tiene 1.700 millones de personas en el mundo, denuncia que en solo un mes han borrado casi 10 millones de mensajes agresivos que circulan en sus redes. No sé si será cierto, pero eso dice Facebook. Indudablemente que en el volumen es muy grande y tiene un factor que es determinante, porque es la palabra escrita, no es la palabra verbal, porque lo verbal es difícil de decirlo tan así como se dice por escrito. Es como que lo electrónico te saca de la sensación de que sos vos y sos entre el anonimato y lo escrito, pasás a ser alguien que no se puede ver. Es un agresor sin rostro. Y esto ha perjudicado a mucha gente, ha desprestigiado a mucha gente. Hay lugares, hay organizaciones en el mundo que trabajan sobre los efectos psicológicos de los que han sido agredidos con insultos de todo tipo o acosados, perseguidos, gente que ha tenido problemas muy graves por esa situación. Entonces, digo, si en Río Cuarto más del 65%, 67% usa Facebook, el porcentaje menor es el de Twitter, pero sí usa mucho. Las redes han terminado siendo parte de ese canal de la agresión, en donde Twitter, por supuesto, se lleva todos los galardones, está en la punta de todas estas revelaciones que van dando distintas organizaciones que van trabajando el tema. ¿Cuáles son estas características que reflejan este discurso del odio? Y primero que es contagioso, ¿no? Es masificado, no es de a uno, es de a muchos, es escrito, es electrónico, no es verbal. En lo verbal se dice a medias, no se dice tan claro, en lo escrito se dice con todas las letras, el insulto. Contagia, genera un clima de hostilidad, de mucha tensión, pero por sobre todas cosas lo llamativo es que es fuertemente antidemocrático. Yo no sé por qué fuertemente antidemocrático desde lo político, no de lo partidario, de lo político. Y porque en realidad excluye. Lo democrático es la participación e inclusión de todas las personas siendo reconocidas por sus propios derechos, no por su nombre o por su condición social o por sus ingresos económicos, sino por el solo hecho de existir. Eso es lo democrático, el reconocimiento de todos y cada uno. Ahora, cuando hay un discurso del odio que excluye, es antidemocrático, porque estos no, porque son todos pertenecientes al pensamiento tal o al otro pensamiento, o son judíos, o son negros, o son rubios, gringos, depende de donde esté, depende del sentido común que se vaya construyendo, y pareciera que el agresor, el que lo hace, es como que el odio no tuviera nombre, no ataca un nombre y apellido puntual. Si bien lo ataca en el momento, después se diluye, porque ese no es el objetivo. El objetivo es la exclusión. Es la exclusión de lo distinto y sobre todo una exclusión que en el fondo, está atacando derechos humanos centrales
y el más importante es ser considerado parte de una sociedad. ¿No? Mientras dialogabas, pensaba también lo peligroso que es cuando estos discursos se instalan oficialmente. Y pienso en Trump, pienso en Bolsonaro, y aún así, desde los discursivos, por más que no lo digan, digo, la represión que está habiendo en Colombia, la represión que hubo en Chile hace muy poco, la crisis de los migrantes en Europa. Y mientras pensaba eso mismo, reflexionaba, pero los estados nacionales nos han creado en base a la exclusión. Digamos, aquí hicimos una campaña del desierto para limpiar a los nativos. En Estados Unidos se hizo lo mismo. Digo, quizás el asiento mismo de los estados nacionales se haya hecho en base a un nosotros versus ellos. Bueno, es que en realidad la característica diferente de esta cuestión del discurso del odio, por poner un nombre, que así lo utilizan distintas organizaciones que lo investigan también, es decir, siempre existió esta división y este odio. Lo que pasa es que ahora ha tomado una forma a partir de la enorme... porque lo que hace la red es multiplicarlo y hacerlo persistente. Ayuda a la organización también, en tanto sus pros y en tanto sus contras. Claro, entonces es persistente, es continuo y se multiplica rápido y es contagioso, ¿no? Ahora, lo que ocurre es que al ser excluyente va conformando como una ideología donde dicen, nosotros pertenecemos a este grupo que no quiere a los judíos. Hasta genera un sentido de pertenencia. Pero lo que decía recién, lo que ocurre es que va desfondando la democracia. La defonda. Porque vos utilizaste una palabra que me gusta, que es, vamos a barrer todos estos que nunca laburaron y tienen planes, porque en realidad no sirven para nada, y vamos a venir nosotros, que no sabemos quiénes son, para poner las cosas en orden. Hay una sensación, mira, si yo lo tuviera que comparar con alguna crisis de alguna persona en términos de neurosis, diría, es un trauma que te queda chico y que siempre actúa en el presente, pero es del pasado, ¿no? Bueno, esto, para trasladarlo al aspecto social, diríamos que es siempre una reminiscencia a algo del pasado. Al final no eran tan malos los militares porque pusieron orden. Entonces hay esa reminiscencia a volver al pasado para resolver problemas presentes sin considerar ni siquiera los contextos de una barbaridad como el ejemplo que puse, donde quedaron miles y miles de personas desaparecidas. No voy a dar explicaciones porque yo trabajaba ya desde los 21 años antes de recibirme de abogado en época de dictadura con organizaciones de derechos humanos, con las madres, con Susana dieron acá, pero al margen de eso, digo, lo que se busca de algún modo es barrer para limpiar, poner en orden y volver a algunos de esos conceptos del pasado que vienen como a salvarnos de algo, la reminiscencia de algo que hubiéramos perdido y que hay que poner en orden, ¿no? Ya que estamos hablando de estos términos en términos psicológicos. No sé si me estoy mezclando un poco la cuestión legal con la constitución de la psique, pero se entiende perfecto y voy a eso. ¿No tendrá que ver que uno se define en base a los antagonismos? Y cuando nos despojan de antagonismo entramos en una crisis de identidad. ¿Quiénes somos? Yo y mi grupo y yo, o lo que yo creo que es mi grupo de pertenencia. Bueno, sin irnos del tema, me parece que lo que también está en discusión es si realmente se está viviendo una época de frágiles identidades. Es decir, si las identidades están frágiles, de tal modo que yo lo que no puedo consolidar una identidad de grupo, una identidad de... Digo, antes... nosotros pasábamos, voy a poner como ejemplo a Franco también, pasamos por la familia, los clubes del barrio, por las organizaciones intermedias, íbamos socializando y construyendo una identidad de contexto. Identidad que nunca es definitiva, siempre es dinámica, ¿no? Pero una identidad de contexto. Hoy las identidades se construyen desde otro lugar y también muchos piensan que estamos en una etapa de fragilidad de identidades que hace que se encuentren en estas luchas de venir a limpiar, a barrer, a poner en orden, se encuentran, hay un canal justo para decir, bueno, esto soy yo, me identifico a esto y desde ahí trato de construir o de solidificar esta frágil identidad que algunos
pensadores entienden, ¿no? Pero claro, es una época, yo creo, donde hay muchas discusiones sobre cómo se construye la identidad, porque la tecnología ha revolucionado todo, y el discurso del odio, en algunos aspectos, sí construye identidad, porque se sostiene muchas personas desde ahí. Y lo difícil de esto es que defondamos la base de la democracia considerada como el espacio donde yo me puedo realizar autónomamente y en conjunto con la sociedad y soy reconocido. Cuando a alguien le dicen, yo recuerdo este ejemplo, cuando presidí el Consejo Económico y Social, nos juntamos con todos los recuperadores suburbanos de la provincia, generados de Río Cuarto, con gente de Río Cuarto, y el discurso final era, lo único que queremos nosotros es trabajar. Entonces, después, cuando me hacían la nota en los medios, yo decía, el discurso unificado era trabajar. Y cuando hablamos individualmente, con más de los 60, 70, lo hicimos en la rural ese encuentro, todos decían queremos trabajar. No era un discurso a ver qué me das, era un discurso queremos trabajar. De repente uno ve que en estas tendencias de excluir, vamos a poner el ejemplo de la pandemia, no es lo mismo el que tiene un sueldo fijo que aquel que no lo tiene y tiene que salir todos los días a trabajar. Y guarda. Porque entonces yo digo, si yo tengo un sueldo fijo, digo, por ejemplo, bueno, acá la gente no tiene conciencia, deberíamos estar encerrados un mes y medio más. Y el otro lado dice, no, el que no tiene conciencia es él, claro, porque tiene un ingreso. Digo, estas cosas de situarse de un solo lado, sin mirar lo colectivo, y lo que está rompiendo esta idea del discurso del odio, es la idea del conjunto, la idea del colectivo, el proyecto que nos aúna y que nos lleva hasta un lugar determinado. Y bueno, esto es lo que verdaderamente es preocupante, y hay muchas organizaciones que trabajan en cómo abordar, cómo ponerle límites, porque por ejemplo, Estados Unidos, que es más liberal respecto a Europa en cuanto a la legislación, de cómo controlar tantas agresiones que hay. Mira, en estudios de que han hecho en redes en conjunto, cada 4 segundos insultan a una mujer. Zorra. Sí, ninguno tendrá madre, hermana, mujer, no sé, digamos, una cosa que es irracional, pero que desde el punto de vista legal también hay que ponerle límites. Y bueno, Estados Unidos un poco más inflexible a poner límite, aunque ha avanzado ya en legislaciones concretas. Porque lo que está en debate acá, Marcos, es por un lado la libertad de expresión y por otro lado la afección a derechos humanos fundamentales. Yo creo que hace falta también delimitar bien esa frontera, incluso en los órdenes internos, digo, ¿dónde está la libertad de expresión y hasta dónde llega? ¿Está bien que tengamos comunicadores sociales con llegada masiva a la población tomando la bandina? ¿Por qué no se interviene? ¿Hasta dónde se puede intervenir? Porque entendemos que si se interviene también se roza un delgado límite con la censura. Bueno, es que ese es el problema. Yo escuchaba una abogada que digamos que es descendiente, sus ascendientes estuvieron en el Holocausto, y decía, la censura más justificada sigue siendo injustificada. Pero por otro lado, uno ve cómo se va haciendo carne en muchos sectores sociales, no sé si en muchos, pero en algunos sectores sociales, esto de que hay que venir a limpiar. ¿Limpiar qué? Lo que hay que reconocer. Hay que darle lugar a los que no tienen lugar, que cada vez son más, ¿no? Esto es lo que por ahí, y lo voy a englobar con 2 cosas más en el mes del ambiente. Este es un problema ambiental. Nosotros vivimos en este ambiente. Entonces, cuando hablamos de ambiente, no lo circunscribamos a la dimensión ambiental estrictamente vinculada a los recursos naturales. Vinculémoslo al ambiente en sus 4 dimensiones, entre otras, a la dimensión social. Lo que vemos que hay en el discurso del odio es un ruido, no hay esta idea primaria que había, que Internet nos iba, que verdaderamente nos trae mucho beneficio, pero esta idea de que iba a ser el gran ámbito de la democracia y el debate. Claro, el ágora de la discusión universal. Que de hecho en algunas cosas puede ser, pero en otras nos ha tenido inconvenientes en donde los estados tienen que actuar, tienen que poner límites,
porque se va generando un discurso oficializado, como que estuviera bien y naturalizado, de que hay que excluir para poner en orden las cosas. Y la verdad es que es bastante doloroso para la construcción de la Unión Nacional, ¿no? Yo siempre, quizás influido por mi pensamiento, digo, ¿qué tiene que ver esto con el llamado a la unidad de Irigoyen, de Perón, de Alfonsín? Todos los que pasaron por esos lugares sabían claramente que la cuestión no pasaba por excluir. Bueno, sin embargo, hay discursos muy difíciles, por eso me parece que es interesante ponerlo en la agenda, y creo que lo importante es que también los legisladores puedan echar mano a estos temas, que son delicados, como dijiste vos, son muy delicados, no son para tratar rápidamente, son para profundizarlos y ver cómo se puede avanzar. Sí, sí. Y cerramos con esto. Ha visto que está Carla haciendo home office y nos está escuchando atentamente. ¿Cómo anda Carla por allá, por aquel barrio? Hola, acá estoy escuchándolos, pero no quería interrumpirlos porque estaba muy interesante y no quería repetir lo que ya vienen diciendo, pero cuando Miguel nos avisó del tema que íbamos a hablar, lo primero que pensé, guarda con qué estado de ánimo entras a las redes sociales, porque a veces podés encontrarte con muchas cosas, y con lo que me topo siempre, principalmente, es con la cibermilitancia que anda dando vueltas ahí por las redes sociales. Y la verdad que a veces pienso, si es una estrategia, buenísimo, porque nada, es eso, te genera una respuesta inmediata sin razón, digamos, entonces está perfecta la estrategia utilizada. Ahora, hay un límite en la libertad de expresión y los excesos que venían hablando ustedes, y la verdad que es tremendo, a raíz de también de los datos que tiraba Miguel, de cuántas publicaciones borra Facebook desde el año pasado, y incluso, digo, profundizado por la misma pandemia, porque todos nos estamos relacionando muchísimo por las redes, es nuestro medio, y allí aparecen el ciberbullying, por ejemplo, también es otra problemática que encima es muy difícil de parar, ¿no? Porque las redes funcionan con un tal dinamismo que quizá lo que se escribe se pierde, pero en un momento dado, cuando vos te detenés y lo absorbés, no está tan bueno. Así que nada, eso, quería aportar ese pequeñito, esa pequeñez. Está muy bueno. Una cosa que agrego yo antes de cerrar la columna es, las redes sociales, cuando hay conflictos grandes y agresiones muy fuertes, convocan mucha gente y venden más publicidad. Este es un tema, por eso Facebook, cuando se lo cuestiona por estas cosas, Twitter, salen en defensa diciendo, Facebook dijo, tengo 35.000 personas trabajando diariamente para borrar los mensajes agresivos. Los mensajes son agresivos. Pero todos sabemos que a mayor agresión, mayor convocatoria de gente, y a mayor convocatoria, mayor publicidad. Bueno, son los temas que de alguna manera hoy quería poner en la mesa. Es algo así como el rating televisivo, ¿no? Algo así. Mientras más conflicto... Sí, vos decías de alguien que toma la bandina. Bueno, que tome la bandina, no hay problema. El problema es cuando agrede brutalmente a personas y a sectores. Yo escuché a un señor que tiene un canal, creo que es, no sé si es Américo 24, realmente uno lo escucha y dice en qué contribuyen a la República. Sin embargo, habla de la República cada 2 segundos, pero todo el tiempo defonda la democracia agrediendo a los demás, porque eso no es la construcción. Bueno, algo con esto para cerrar, que me quedó como una duda genuina: ¿cómo se construye el gran proyecto colectivo cuando esto Internet o esto que es el nuevo fenómeno de los ciudadanos del mundo nos diluye un poco ese proyecto colectivo que otrora se tenía de un país, ¿no? Ahora está bastante erosionada la cuestión nacional, ¿no? Esos pequeños chauvinismos que se tenían en otros tiempos. En 2 palabras, ¿no? En 2 palabras. Es la prioridad absoluta de todos los dirigentes. ¿Sabes cómo? Con ejemplos. ¿Por qué todavía sigue dando vuelta el fantasma de Miguel Ángel Abella? Por eso. Porque su principal objetivo era juntar a los riocuartenses. Digamos, si tuviéramos 20 ejemplos visibles, 15 ejemplos visibles de este tipo, te aseguro que aunque sea con el discurso del odio girando por internet, vamos por otro camino. Me parece que el ejemplo, como siempre, sigue siendo mucho más fuerte, aunque las palabras
son constructoras de verdad, pero también son armas muy perjudiciales como se las usa con esto que hablábamos antes, ¿no? Muchas gracias, Miguel, por haber venido. Bueno, nos reencontraremos, no, el gusto es nuestro, por supuesto. Nos reencontraremos el próximo martes, no, sino el otro martes, precisamente. Dentro de 15 días. Un abrazo a Carla, que espero que esté bien. Y bueno, y toda la gente de acá del programa que siempre me recibe tan cálidamente. Gracias. Un gustazo tenerte aquí. Chau. Ha pasado Miguel Ángel Beso por el GPS de Noticias. Vamos a un corte y volvemos con más. Horas 9 minutos. 6 de la tarde con 9 minutos. Son tiempos difíciles y nos debe encontrar a todos en el mismo equipo y con el mismo objetivo.